La infidelidad no solo es un acto de traición hacia la otra persona, sino hacia sí mismo. Es un autoengaño. Pero también hay que darse cuenta que hay que entender y comprender el estado emocional de quien está engañando. ¿Sabías que muchas personas que son infieles terminan atrapadas en una vida más complicada de la que intentaban tener? Y esto es porque definitivamente cuando se meten en este rollo de déjame te digo mamacita o mi reinito, porque no solo la infidelidad no solo se da de los hombres a las mujeres, también se da de las mujeres a los hombres y cada vez es más común. Pero hay que, como hace rato te decía, hay que comprender el lado emocional. No hay que justificar sus acciones, aclaro, porque no estoy diciendo que sea bueno, solo es que de pronto la gente infiel puede manejarse de una manera distinta. ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación así? ¿Qué fue lo más difícil en ese proceso? Si yo te dijera que lo más difícil en ese proceso, digo no porque yo fui infiel, sino porque me fueron infiel, fue darme cuenta en el sentido de que ya sabía, pero no sabía, o sea, me estaba haciendo medio guay, ¿no? Y precisamente ese es un contexto muy interesante para las personas infieles, porque entra muchísimo el tema de la adrenalina y el híjole, pues nada más tantito y una de las mentiras del mexicano, ¿no? Nada más la ya sabes qué, pero bueno, no lo voy a decir, ya te lo imaginaste. Y bueno, ¿por qué se engañan a sí mismos? Bueno, porque primero están en un conflicto interno. Estas personas que son infieles siempre se están peleando entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque están viviendo un autoengaño, que significa que se están diciendo, no, pues es que no pasa nada. Mi esposa o mi esposo ni se da cuenta o siempre me perdona o sabe que esto es pasajero y que pues bueno, la verdad es un desahogo y no tiene importancia. Esto lo minimizan porque siempre van a justificar su acción conforme a lo que la gente pudiese entender que es correcto o no. Y que bueno, siempre dicen mi relación no está bien, así que esto finalmente no es mi culpa, es culpa de él o de ella que no me atiende. Pero como hace rato te dije, existen factores emocionales para llegar a la infidelidad, o los que tienen esta disciplina, llamémosle, si le quieres llamar disciplina, que bueno, más bien es un hábito o es un estilo de vida. O también creo que la infidelidad es el querer hacerlo, porque tiene mucho que ver con la decisión. Hay veces que cuando la gente es infiel, yo considero que la gente decide porque no está con la persona correcta. Yo creo que el que es infiel puede dejarlo de ser si así lo decide cuando está con la persona correcta, porque cuando está con la persona correcta no necesita ir a buscar a alguien más. Pero regresando a los factores emocionales de la gente que es infiel, debe de estar en alguna razón, porque ellos tienen diferentes variables o de múltiples resultados o factores emocionales donde no se han gestionado de manera correcta. Por ejemplo, una persona que es infiel tiene baja autoestima porque siempre se busca ser valorado. La gente que tiene su affair siempre busca ser o sentirse valorado. ¿Qué es lo que pasa con un infiel o con una persona infiel, él o ella, que ya no son reconocidos? Entonces necesita este reconocimiento porque no se sienten suficiente, pero la baja autoestima es de él o de ella, que pone el cacho, no de la persona a la que nos lo ponen o se las ponen, ¿no? Y normalmente esta aprobación externa se convierte en un bálsamo temporal que los llena de vacíos emocionales, porque al final el estarse engañando, el estarse tropezando, el estar definitivamente equivocándose, porque cuando son infieles no solo es con una persona, o sea, es constante y es con diferentes, o sea, la infidelidad no solo es te cambio por uno, te cambio por otra, están probando constantemente. También hay que darte cuenta desde tu autoestima que si quieres estar con alguien así. Y bueno, otro es el miedo al compromiso, y es este temor de enfrentar la intimidad emocional con alguien más. Normalmente se refugian en relaciones superficiales o la adrenalina o lo prohibido, ¿no? Como dice la canción, el amor prohibido. Aquí es que te des cuenta que hay gente que le gusta estar de lugar en lugar con alguien sin pretender algo serio. Las personas infieles normalmente buscan tener algo formal para presentarle a la gente, a la sociedad, y ellos o ellas les gusta pues estar en este tema de lo que es
pues la vida loca, ¿no? Aquí el tema no es ser infiel, aquí el tema es el mentir o el omitir esto, porque si puedes hablar sobre relaciones abiertas, que ese es otro tema, pues podría ser algo distinto, pero cuando es infidelidad es cuando esto se oculta. La infidelidad viene de ahí, cuando hay una mentira, porque puedes ponerte de acuerdo o no, pero aquí el tema es que te des cuenta. ¿Y cómo es que ellos tienen una adicción? Normalmente la gente que es infiel pues es adicto a la adrenalina. Para algunos es esta emoción de lo oculto les genera una especie de adicción y buscan en la aventura una dosis de adrenalina que los mantenga distraídos de sus problemas reales. Pero no significa que sus problemas se vayan. Normalmente se llenan de más problemas porque empiezan a decir muchas mentiras y ya sabes que ni se les da. ¿Qué creencias limitantes tienen? Pues bueno, dicen que el amor debe doler o que las relaciones pues siempre terminan mal, así que pues mejor le entran a eso y no le buscan, no le andan jugando al mariachi, y que dicen que pues prefieren hacer eso que en lugar de autosabotearse. ¿Tú qué piensas? Comenta. Y pues bueno, aquí hay que darte cuenta que el infiel suele reaccionar de dos formas principales. La negación total. Es como el 11º mandamiento. Si lo conoces, anota cuál es. Si no, te voy a decir. El 11º mandamiento es: negarás todo. Aunque los cachen con los pantalones en las rodillas o las cachen con los pantalones en las rodillas, se van a concentrar en el 11º mandamiento. O sea, estás pero bien mal. Nunca lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque esto implica reconocer que se están equivocando, y aparte implica a verse expuestos y no les gusta verse como personas débiles o fallidas. El segundo es un alivio inesperado. Hay infieles. En una ocasión platiqué con un amigo que él estaba poniéndole el cacho a su esposa y me dijo que cuando su esposa lo cachó, descansó su alma. Él siguió con su affair, ¿no? Pero él decía que muy en su interior había algo que necesitaba que pasara, que fuera cachado, porque ya no podía con esta culpa. Y aunque no le dieron permiso, se sintió mejor. Entonces hay dos factores: el 11º mandamiento y cuando se sienten aliviados, porque ya es esta parte donde se sienten liberados. Siguen haciendo sus cosas, pero pues bueno, ya depende de la otra persona si lo acepta o no. Y bueno, la mentira te pone en una jaula donde tú mismo tienes la llave, pero elegir salir de ella puede costar muchísimo valor y dolor. La infidelidad, más que un acto impulsivo, es un reflejo de un estado emocional de quien la comete. No es la culpa de la persona, porque normalmente la gente que nos pone en el cuerno nos sentimos culpables porque pensamos en que dejamos de hacer las cosas, que somos muy malos, debí hacerlo, no quise, ¿sabes? Aquí es que te des cuenta que es ese estado emocional de quien comete la acción. Y pues bueno, aquí hay que evitar estar en un ciclo destructivo. Primero hay que tener una autoescucha activa, es identificar estas carencias emocionales que estamos teniendo antes de que busquemos llenar esos vacíos de manera equivocada. La segunda es una gestión emocional, es aprender a manejar tus sentimientos, y esto te va a ayudar en los problemas reales en lugar de huir de ellos. El otro es tener un autoconcepto sólido, es fortalecer la autoestima que te permite reconocer quién estás siendo y que no necesitas validación externa para ser una persona íntegra si así lo quieres. Y pues bueno, si tienes algo en tu relación que no va como muy bien y que tu pareja está como dudando o estás dudando de ella, no busques respuestas afuera. Yo creo que lo más sensato que hoy podemos hacer es comunicarnos. Estas cosas duelen, pero hay veces que es necesario llegar a estas conversaciones. La comunicación sincera puede prevenir muchísimas cosas. Y bueno, cuando engañas, te engañas a ti mismo. No se trata solo de mentirle a tu pareja, sino de desconectarte de tu propia verdad. Así que, pues bueno, si tú has vivido una situación así, o la estás viviendo, o conoces a alguien, al primo de un amigo que la está viviendo, pues probablemente le puedas comentar aquí qué puede hacer. Y pues bueno, no me queda más decirte que te suscribas al canal, le des like a este contenido y nos vemos pronto. Recuerda, haz lo posible y llega a donde solo tú puedes.